Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Te damos la bienvenida a esta serie de vídeos sobre la guía 21 días Daniel 2024-2030, fiestas de otoño, vigías para los últimos días. Hoy es el lunes 7 de octubre 2024, día 5 de arrepentimiento. ¿Ha reemplazado Dios a Israel por la Iglesia? La teología del reemplazo. Terrible ignorancia y pecado de la Iglesia es la actitud hostil o indiferente de creer y practicar pasiva o activamente el error teológico de que Dios ha desechado a Israel y lo ha reemplazado por la Iglesia universal. Compañero pastor, proponte delante de Dios entender el plan de Dios para y a través de Israel en el tiempo presente según la enseñanza apostólica de Romanos 9 al 11 y Efesios 2. Pregunta al Señor cuál es tu parte en el cumplimiento de esos propósitos eternos de Dios para Israel. Oramos, Señor, en identificación con la Iglesia gentil. Te pedimos que perdones nuestra soberbia y engreimiento, perdona nuestra ignorancia y negligencia a la hora de inquirir en tu palabra para conocer tus propósitos para Israel. Como el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 11, a vosotros hablo, gentiles, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Romanos 11. Por tanto, oramos, Señor, desde una posición de humildad y quebrantamiento, para que en estos días, cuando tu pueblo procura ponerse a cuentas con su Dios y con su prójimo, tú derrames sobre ellos un espíritu de gracia y de súplica para que vean al que traspasaron y lloren por su pecado contra él. Zacarías 12:10. Oramos no solo por la protección de Israel, sino por su preservación, porque están bajo amenaza de exterminio. También oramos por su propiciación, su salvación espiritual, por el arrepentimiento y la fe en Jesús el Mesías como único y suficiente Salvador. Señor, también nos unimos a la confesión en identificación que nuestros compañeros intercesores en Israel hicieron a favor de tu pueblo en Israel. Ellos oraron en el lugar donde aquellos jóvenes abrieron la puerta espiritualmente al terrible ataque terrorista que sufrió Israel dentro de su propio territorio el 7 de octubre de 2023. El festival de idolatría, desenfreno que se celebraba en ese lugar abrió la puerta espiritual a este ataque. Perdona, Señor, sana, Señor, cierra la puerta. Nos unimos con lo que han orado los intercesores allí en ese lugar. Traemos a memoria el relato bíblico de Balaam, que no logró maldecir al pueblo, pero que logró que Dios los castigara con mortandad por fornicar con las hijas de Moab y sacrificar a sus dioses, como se nos relata en Números 22 al 35 y en el 31. Y también nos vuelve a repetir Apocalipsis 2:14 así. Nosotros hemos sido expuestos al odio, decimos con Israel, y violencia sin límite de nuestros enemigos por haber pecado en gran manera contra ti. Perdónanos, oh Señor, como Daniel oraba en el capítulo 9. Amén. Amén. Atención, guerreros de oración. Los siguientes principios bíblicos nos ayudarán a entender mejor cuán importante es el arrepentimiento en identificación y nuestra función como intercesores, como lo estamos haciendo hoy en identificación con el pecado de la Iglesia gentil respecto del pueblo de Israel.
Fundamento bíblico del arrepentimiento en identificación. 1. Nehemías es un ejemplo de arrepentimiento en identificación con su pueblo. Nehemías 1, 5-10. Te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En esta oración a principios del libro de Nehemías, este hombre justo pide perdón por los pecados del pueblo de Israel, pecado que fue la causa de que Dios les dispersara entre las naciones. En el versículo 6 dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No sabemos si Nehemías personalmente había cometido los pecados que menciona en esta oración o no. Existen razones para pensar que no. Entonces, ¿por qué confesó pecados que él no había cometido? 2. Esdras y Daniel también confesaron los pecados de su pueblo. Esdras en Esdras capítulo 9 y Daniel en Daniel capítulo 9 hicieron confesiones similares. Al igual que Nehemías, las confesiones de estos hombres justos no fueron por pecados personales, sino por los pecados del pueblo. Nehemías, Esdras y Daniel pidieron perdón a Dios en identificación con los pecados del pueblo de Israel. 3. El rey David pidió perdón a los gabaonitas e hizo actos de restitución por los pecados que su antecesor, el rey Saúl, había cometido contra ellos cuando les dio muerte e intentó exterminarlos como pueblo. David, habiendo consultado a Dios, entendió que esta era la causa de que todo el pueblo de Israel estuviera sufriendo hambre por 3 años consecutivos y de que la tierra estuviera pasando por una sequía. En 2 de Samuel 21 vemos esta historia. 4. Las dos cosmovisiones contrapuestas del mundo. A lo largo de la historia bíblica descubrimos que la concepción hebrea del mundo es de cuerpo y comunidad. No está centrada exclusivamente en el individuo, excluyendo a la comunidad, como sí sucede con la perspectiva griega del mundo. Según la cosmovisión hebrea, el pueblo se relaciona con Dios como cuerpo, además de hacerlo individualmente, mientras la cosmovisión griega enfatiza la relación vertical de cada persona con Dios. Según la cosmovisión hebrea, un representante del pueblo, el sacerdote de Dios, debía ofrecer sacrificios, hacer expiación por el pecado de todo el pueblo una vez al año, el día de Yom Kippur, para que Dios les perdonara los pecados acumulados ese año. Esto lo vemos en Levítico 16.
5. Dios busca a uno que se ponga en la brecha por su pueblo. En Ezequiel 22, 30, 31, Dios busca a una sola persona que se ponga en la brecha a favor de todo el pueblo de Israel para que Dios no tenga que mandarles juicio por causa de su pecado. En este caso, no encuentra a nadie y tiene que derramar su ira sobre ellos. Ezequiel 22. 6. La ciudad de Nínive se arrepintió y Dios detuvo el juicio anunciado por el profeta Jonás. Esto lo vemos en su libro Jonás 3. Vemos que Dios decidió no mandar juicio a la ciudad de Nínive porque los hombres, luego el rey, proclamaron ayuno y se convirtieron de sus malos caminos ante el anuncio de juicio de Jonás. 7. Juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra por su impenitencia, no arrepentimiento. Al mismo tiempo hay muchas palabras proféticas contra ciudades y naciones enteras por esta causa, porque no se arrepintieron de sus pecados. En el caso de Sodoma y Gomorra, como se nos narra en Génesis 18 y 19, porque el pecado de estas ciudades se había agravado en extremo y porque no se encontró en ellas ni siquiera 10 hombres justos. Dios tuvo que mandar juicio y fueron destruidas totalmente. 8. Jesús anuncia juicio sobre las ciudades impenitentes y las que no reciban a sus enviados. Jesús dice a sus discípulos en Mateo 10, 14 y 15, «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad». Veamos también el caso de Corazín y Betsaida en Mateo 11, 21, donde Jesús dice, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza». Jesús en este versículo no está hablando a personas, sino a ciudades. También lamenta sobre la ciudad de Jerusalén, como si fuera una persona, diciendo, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 23, 37 a 39. 9. Habrá un juicio final para ciudades y naciones. Entonces, habrá un juicio final, el castigo eterno, no solo para individuos, sino para ciudades, pueblos y naciones, por causa de su pecado corporativo, el pecado cometido como cuerpo. Estos juicios corporativos tienen un carácter distinto al juicio al individuo que no se haya arrepentido por sus pecados personales. Jesús habla del juicio final a nivel corporativo en Mateo 25, 31 y 32, donde dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos». Conclusiones de el arrepentimiento en identificación. 1. Dios se relaciona no solo con los individuos, sino con entidades corporativas como ciudades, pueblos, naciones. 2.
habrá un juicio final para todas las ciudades, los pueblos y las naciones que no se hayan arrepentido de sus pecados corporativos. Por lo tanto, debe existir una manera de que estas entidades se puedan arrepentir corporativamente. De lo contrario, Dios sería injusto por juzgarlas corporativamente. 3. Las Escrituras muestran que Dios acepta el arrepentimiento de uno o más representantes de entidades corporativas, aunque estos representantes no hayan cometido personalmente los pecados que confiesan. 4. Si es así, ¿con qué entidad corporativa, pueblo, nación, comunidad, te puedes identificar tú para pedir perdón por sus pecados, para que en vez de venir el juicio de Dios sobre ella, vengan tiempos de salvación y restauración, y para que pueda iniciarse una nueva relación de colaboración entre tu pueblo y aquellos a quienes históricamente ha agraviado? Nos acompañas al sexto de los 21 días, Israel y Judá, un solo palo en mi mano, y cómo resolver conflictos interpersonales.